La oposición es la suerte que le toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia. Y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia en nuestros días. Porque el Señor es el Espíritu. A continuación, el programa Restaurando la Verdad Presente. Muy buenos días, mis queridos hermanos, y bienvenidos a su programa radial Restaurando la Verdad Presente. Les habla para ustedes en esta hermosa mañana Jeffrey Mercado y me acompaña el hermano Juan Berganzo. Que el Señor me los bendiga en esta hermosa mañana. Mis queridos hermanos, hoy vamos con la cuarta parte del tema, los dos montes. Le pedimos que ponga mucha atención y le pedimos a nuestro Padre Celestial que este programa sea de bendición para ustedes. Amén. Vamos a pedirle a Juan que nos lleve al trono de la gracia y entramos en tema. Bondadoso y eterno Padre que mora en el lugar santísimo, en el santuario celestial. En esta mañana, oh Padre amado, queremos darte las gracias, Padre, por esta oportunidad de llevar tu palabra a la radioaudiencia. Gracias, pidiendo, Padre, que este tema sea de bendición para los radioescuchas y también para nuestras vidas, Señor, que puedan entender la importancia de este tema de suma importancia para nuestras vidas, ya que hay unas verdades tremendas en él. Bendiciones que te imploramos en el nombre y por los méritos de Dios amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Bien, mis queridos hermanos, reciban todos un caluroso saludo de parte de este ministerio y les dejamos saber que los versículos de introducción en esta mañana los podemos encontrar en la epístola de Gálatas, el capítulo 3 y los versículos 24 al 29. Y dice la santa palabra de Dios: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Mis hermanos, en el programa pasado continuamos presentando el contraste entre el monte Sinaí y el monte de la transfiguración, entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Nos enfocamos en transmitir las ventajas del nuevo pacto sobre el viejo pacto para aquel que ha aceptado entrar al reino de Dios mediante la realidad representada en los tipos y sombras, que es a saber Cristo Jesús, Señor nuestro. Tocamos algunos de los versículos de Pablo que le han ganado el odio de parte del pueblo judío. Algunos de esos versículos de Pablo son a los que el apóstol Pedro alude cuando dice en 2 de Pedro, capítulo 3 y el versículo 16, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Como algunos de los versículos en 2 de Corintios, el capítulo 3, cuando Pablo menciona el ministerio de muerte grabado con letras en piedra, en 2 de Corintios 3:7, un versículo que le pone los pelos de punta a los defensores de la ley, que no comprenden que Pablo está simplemente hablando del sistema completo del viejo pacto y no está atacando a la ley de Dios. En el programa de hoy vamos a terminar el contraste entre los montes o los dos pactos. En esta cuarta parte del tema, le rogamos a nuestro amante Padre Celestial que nos dé la claridad de pensamiento para exponer
este tema y que sobre todo le dé discernimiento a todos los que lo escuchan para que esto sea grandemente de bendición en sus vidas, para que puedan entender las ventajas del nuevo pacto, para que pueda ser una realidad en nuestras vidas y puedan vivir en victoria con Cristo mediante el ministerio de la justificación. Amén. Para que puedan reflejar el carácter de aquel que los sanó y no del que los hirió. Ahora, ¿por qué el hermano Juan menciona esto? Porque la mayoría de nosotros pasamos nuestra experiencia cristiana en el extremo del monte Sinaí. ¿Se dan cuenta? Y es por eso que el apóstol Pablo se expresa de esa manera. En Romanos capítulo 3, versículos 21 al 22 dice la palabra de Dios: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En la cima del monte de la transfiguración se manifestó la justicia de Dios, Cristo glorificado, testificado por la ley, Moisés glorificado, y los profetas, Elías glorificado. Amén. Sí, mis queridos hermanos, la ley y los profetas en la cima del monte son Moisés y Elías. Ellos fueron testigos de la justicia de Dios en la persona de Cristo sobre el monte de la transfiguración. ¿Y qué miraban ellos? La justicia de Dios, aparte de la ley. ¿Dónde estaba? Pues en la persona de Jesucristo. Pueden ver el cuadro mejor, mis hermanos. Qué maravilloso. Él es el cumplimiento de todo eso. Gloria a Dios. En otras palabras, Dios tiene una justicia que no solo está en la ley. Hay más de lo que contiene la ley. Tenemos la medida completa cuando recibes a Cristo, su Hijo, la vida de su Hijo, la vida justa de su Hijo. Y de eso es que todo esto se trata en el nuevo pacto. Alabado sea Dios. De eso trata la verdad de Dios, mis hermanos. Es por eso que es importante que entiendas que esa es la solución que necesitamos. Vida, la vida justa de su Hijo. Porque el problema que teníamos era un problema de muerte. Pablo le llama el ministerio de muerte por nuestra inhabilidad de guardar la santa ley de Dios. Por eso el Padre nos conduce a Cristo, porque nos estábamos muriendo. Mis hermanos, no hay ley que dé vida, solo el Hijo da vida. Y cuando tienes al Hijo, esa vida es manifestada y testificada por la ley y los profetas. ¿Escucharon bien lo que dice Pablo en Romanos 3:22? Dice lo siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justificación que tienes en Cristo es testificada como genuina por la ley y los profetas. No está en contradicción de la ley y los profetas. Está en armonía con la ley y los profetas, porque Cristo es la ley y los profetas solo dieron testimonio de Jesús. Lo que sucede es esto, si lo fuera a ilustrar. En el viejo pacto, la ley y los profetas estaban en el asiento del frente, pero no beneficiaban al hombre por su naturaleza pecaminosa. Más bien lo condenaban. Le dejaban saber que necesitaban a Cristo. Pues Dios se movió a un sistema mejor, el nuevo pacto, donde la ley y los profetas señalan al que puede hacer la diferencia. Amén. Así que la ley y los profetas no se han ido, son testigos, pero Cristo nos perdona, nos imputa su justicia y luego nos imparte fortaleza para que podamos ser victoriosos si seguimos su ejemplo, mis hermanos. Amén. De esa manera, mis queridos hermanos, Dios nos presenta un sistema nuevo. Uno que es mucho mejor que el viejo y que supera el mero no hagas esto o haz aquello. Porque cuando tiene que ver con un no hagas esto o haz aquello, los humanos tenemos una habilidad asombrosa
para trabajar con cada detalle de la letra, ya sea que lo carguemos para que no se pueda nunca obedecer o nos vayamos al otro extremo, el de encontrar la manera de buscarle la vuelta alrededor y de justificarlo porque no lo dice la letra de la instrucción. Por eso es que en las leyes de la tierra, mis queridos hermanos, están constantemente enmendándolas para poder bregar con la experta habilidad de los humanos de traspasar la ley y lo que está escrito o de darle la vuelta para no hacerlo. Lo mismo hacemos subconscientemente a nivel espiritual, cuando todo lo que pensamos en nuestro caminar cristiano es como nos relacionamos con la ley, en vez de tener una relación viva con el autor de la ley. Amén. ¿Entienden lo que está pasando aquí? Él conoce la debilidad humana y quiere ser tu fortaleza, si se lo permites. Pero tienes que aceptar su metodología. Esta es la administración del nuevo pacto, la nueva manera de Dios para gobernar a su pueblo. Noten lo que dice en Hebreos capítulo 8, versículo 10, donde dice la santa palabra de Dios: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Qué maravilloso, hermano Jeffrey. Amén. Alguien dirá, ahí está, mi hermano, Dios escribirá la ley en nuestro corazón y nuestra mente. ¿Y cuál ley es esa? Los 10 mandamientos. Así que vamos a ayudar a Dios. Y entonces nos memorizamos los 10 mandamientos, porque el objetivo es ponerlos en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso lo hemos hecho muchos. Sean sinceros con ustedes mismos, porque entendemos que eso es lo que nos dice que hagamos el nuevo pacto. Él trata de escribir los mandamientos en nuestra mente y corazón. Por lo tanto, pensamos que vamos a ayudar a Dios, vamos a darle la mano y me los memorizo. Así estaré más cerca del nuevo pacto. Pero hay un punto muy importante que no estamos viendo. Pero fíjense, así estamos haciendo exactamente lo mismo que hacían en el viejo pacto. En el viejo pacto se les requería memorizarse la ley y ponerlas en sus mentes y corazones. Pero mis hermanos, Dios dice que este nuevo pacto no es el mismo que el viejo, es muy diferente. ¿De cuál ley está hablando Dios aquí? Noten lo que dice Pablo antes de ir a una ley en particular. En Gálatas, el capítulo 3, versículos 24 y 25, dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. En otras palabras, mis hermanos, no estamos bajo la ley. ¿Y de qué ley se está hablando? Bueno, si están familiarizados con el 1888 y el mensaje de la justificación por la fe, había un fuerte debate sobre la ley mencionada en Gálatas. Un bando decía que era la ley ceremonial y el otro bando decía que era la ley moral. Pero al final de la historia, ¿de cuál ley se está hablando en el libro de Gálatas? Analicen esa pregunta, mis queridos hermanos. Pues la respuesta es, aunque para algunos sea esto un poco chocante, realmente está hablando de toda la ley, tanto la moral como la ceremonial. ¿Incluye eso a los 10 mandamientos? Sí. Dice que hubo un tiempo cuando estuvimos bajo el ayo, hasta que vino Cristo. Y esta venida de la simiente aquí mencionada en los versículos anteriores, ¿a la venida de quién se refiere? Pues está hablando de la primera venida de Cristo y se refiere a ella como el tiempo cuando vendría la fe y seríamos justificados por la fe. Amén. Él dice que cuando eso sucediera,
ya no estaríamos bajo el ayo o bajo la ley. El punto aquí es que nos movamos del monte Sinaí, donde la ley nos condena como transgresores, al monte de gloria o de la transfiguración, donde Cristo nos justifica por la fe. De eso es lo que Pablo está hablando. Así que no estamos bajo el mismo sistema o gobierno. Aquí se le añade al que capacita. Pero, ¿cuál es la nueva ley bajo el nuevo pacto? Pues miren, mis queridos hermanos, escuchen esto. Pablo lo dice en Romanos, capítulo 8, versículo 2. Pongan mucha atención y grábense este versículo en sus mentes. Dice la palabra de Dios, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Ahí está, mis hermanos. Esa es la ley que Dios escribe en nuestro corazón. Dios no dio una ley en el monte de la transfiguración de la misma manera que lo hizo en el monte Sinaí. Dios no dio una ley en el día de Pentecostés. ¿Qué dio? Dios dio a su Hijo. La ley del Espíritu de Cristo. Ese es el Espíritu de vida. Ese es el Hijo. Y eso fue lo que dio. Mis queridos hermanos, eso es lo que se escribe en nuestro corazón en el nuevo pacto. No es el mismo conjunto de instrucciones de haz esto o no hagas aquello. No es el mismo sistema. Él te da la realidad para que tu vida verdaderamente pueda estar en armonía con lo que Él quiso hacer en el primer lugar. Es por eso que las Escrituras dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En la segunda parte de este tema citamos a Juan capítulo 1 y el versículo 17. Y se nos dice que la ley fue dada por medio de Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Y estamos bajo la gracia. Ese es el monte de la transfiguración. Repetimos las preguntas que hiciéramos antes. ¿Bajo qué monte te encuentras tú en esta mañana? Así que la ley del pecado y la muerte es mucho más que las cosas malas que tú haces. Hay algo que causa las cosas malas que tú haces y es la vida que tienes por herencia del primer Adán. Es la vida moribunda, infectada de Adán. Y la solución para eso no se encuentra en ninguna ley. La solución de eso es la vida del Hijo de Dios. Es por eso importante entender qué quiere decir la Biblia cuando habla del pecado y qué quiere decir cuando habla de justicia. Y la clave para entender todo eso es la verdad acerca de Dios. Amén. Tienen que notar ese punto, mis queridos hermanos, porque es muy relevante. La verdad del Padre y del Hijo es el centro de todo esto. Esto no se puede lograr con otro sustituto, con un tercero. Todas estas verdades, mis queridos hermanos, están atadas. Están todas relacionadas unas con las otras. Y el punto de todo esto es que vayamos al monte de la transfiguración para que pueda haber un cambio victorioso en nuestras vidas espirituales. Amén. Para que podamos entender y nos demos cuenta, para que comprendamos lo que realmente significa la justificación por medio de la fe. Para que podamos ejercer la fe apropiada e inteligentemente, con buen entendimiento, para poder hacer de ella una realidad nuestra. Esto es lo que necesitan los cristianos realmente, mis queridos hermanos. Tener una clara comprensión de esto para que entonces su vida pueda reflejar que han comprendido esto y se están beneficiando de este nuevo sistema. Amén. Sí, Ese señor. es todo el meollo de este relato. Espero que lo estén viendo ahora. Esta es la ley del Espíritu en Cristo Jesús. Noten cómo Pablo también lo expone en Gálatas capítulo 4, versículos 24 y 25, donde dice la palabra de Dios, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son
los dos pactos. El uno proviene ¿de dónde? Del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues ésta, junta con sus hijos, está en esclavitud. Así que el monte Sinaí o el monte de la ley engendra ¿qué? ¿Qué es lo que engendra el monte Sinaí? Ahí Pablo habla totalmente claro. No hay que interpretar sus palabras. Lo que ese monte engendra es esclavitud. ¿Por qué? Porque el hombre por sí mismo no puede guardar la ley. Sí, señor. La experiencia de muchos cristianos tristemente es una de esclavitud. Es un infeliz y miserable intento de tratar de cumplir lo que es requerido en el monte de la ley, tratando de guardar la ley perfecta cuando nosotros somos seres imperfectos. Y lo intentas y fallas. Y lo intentas otra vez y vuelves a fallar. Tristemente. Y así tienes esta experiencia cristiana sin esperanza. Tanto así que mucha gente no están seguros si serán salvos o no. Imagínense en eso, mis queridos hermanos. Porque están inseguros de sus esfuerzos a la obediencia. No saben si son lo bueno suficiente. Eso quiere decir entonces que no están comprendiendo realmente la misión de Cristo, el sistema nuevo que Dios proveyó para que no estuviéramos en esa situación como estaban los del antiguo pacto. Así que mis queridos hermanos, esto es bien importante. Esto es sumamente importante. Ahora te pregunto, ¿te encuentras en esa situación hoy? Piénsalo bien, mi hermano. Si sientes que lo estás, entonces tú estás parado sobre el monte Sinaí. La historia cristiana de un peregrino en proceso. No sé si están familiarizados con esa historia en el monte Sinaí y el desvío que tomó. Eso ilustra muy bien lo que estamos hablando. ¿En cuál monte te encuentras? El otro monte, desde luego, es el otro pacto, es Isaac, el cual habla del hijo de la promesa. Ahí tenemos libertad, y no estoy hablando de libertad para descuidar o transgredir la ley, pues de eso es lo que todos se preocupan, sino que es libertad para cumplir en sí lo que Dios desea, pero de una manera que en sí funciona. Amén. Una manera que en sí es posible. Amén. Y eso es solo mediante la vida justa de Cristo en nosotros. Es de la única forma, mis hermanos, que podemos ser victoriosos. Amén. Vamos a ir cerrando con un pasaje que se encuentra finalizando el libro de Hebreos, el cual pinta este cuadro muy bien. Y quiero que leamos juntos y espero que nos impacte de una manera que quizás antes no lo había hecho, para que podamos ver el punto aquí. Amén. En Hebreos capítulo 12, anótelo bien, mis hermanos, los versículos del 18 al 22 dice lo siguiente: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Versículo 19. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Versículo 20. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Versículo 21. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Pablo les está diciendo a los lectores hebreos: no se acercaron a ese monte. ¿Cuál monte es ese? ¿De qué monte está hablando? Pues obviamente está hablando del monte Sinaí. Pero continúa diciendo en el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte Sión. Gloria a Dios. A la ciudad del Dios vivo,
Jerusalén, la celestial. Escuchen bien, mis queridos hermanos. No se está refiriendo a la Jerusalén terrenal. Y finaliza diciendo, a la compañía de muchos millares de ángeles. ¿Y cuál es ese monte? Pues ese es precisamente el monte que es representado en el relato del monte de la transfiguración. Alabado sea Dios. El Pentecostés que nos conecta con el cielo y nos trae al reino de Dios. El versículo 23 sigue diciendo, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Versículo 25, mirad que no desechéis al que habla. ¿Recuerdan las instrucciones del Padre? ¿A quién era el que se supone que escucháramos? Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Versículo 26, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. El versículo 27, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Versículo 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Y el versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esa es la amonestación del libro de Hebreos. ¿Ven el punto que está haciendo? Él está contrastando estos dos montes, las dos experiencias, la transición entre un monte y el otro. Él dice, ya no estamos en el monte Sinaí, tenemos algo mejor, mis hermanos. En el libro de Hebreos, todo trata de las cosas mejores. Hay un mejor pacto, un mejor mediador, hay una mejor ley, un mejor templo, un mejor sacrificio, mejores promesas, una mejor ciudad y una mejor esperanza. Amén. Tenemos mejor acceso para con Dios a través de la vida y ministración de su Hijo. Ese es el punto del libro de Hebreos. De eso, mis hermanos, trata el mensaje del 1888. Trata de Cristo en lugar de la ley. Y de eso trata todo el argumento. Así que, ¿en cuál monte te encuentras hoy? ¿Qué clase de caminar tienes con el Señor? Eso hace una enorme diferencia, porque muchas personas profesan estar en el nuevo pacto, pero su experiencia real está sobre el monte de la ley. En esta mañana, Cristo te invita a venir al mejor monte, y esa es la invitación del nuevo pacto. Amén. Así es, mis queridos hermanos. Esperamos que este programa haya sido de bendición para ustedes en esta mañana. Les dejamos saber que ya no hay tiempo para más. Les habló para ustedes Jeffrey Mercado y Juan Berganzo. Que el Señor me los bendiga. Hasta el próximo programa. Que el Señor les bendiga. Para copia del programa de hoy, o si quieren apoyar el programa radial Restaurando la Verdad Presente, favor llamar al 787-238-8859. 787-238-8859. Y recuerden, 1 Corintios 8:6. Nosotros, empero, no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas y nosotros en Él, y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas y nosotros por Él. Que el Padre de nuestro Señor Jesucristo les bendiga.